Bienvenidos, soy Javier Cárdenas de leerciencia.net. En esta oportunidad desarrollaremos ejercicios de movimiento parabólico. Calcularemos altura máxima, tiempo de subida y tiempo total, altura en un tiempo dado y alcance máximo. El movimiento parabólico se representa con este tipo de gráfica que muestra la curva de su trayectoria. Puede decirse que este movimiento es la combinación de dos movimientos mucho más sencillos. Por ejemplo, el desplazamiento entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto, que es horizontal, corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, ya que su velocidad es constante. De otro lado, mientras el móvil asciende hasta su altura máxima, lo hace como si fuese un lanzamiento vertical, y mientras desciende, se comporta como en caída libre. Por lo tanto, se analiza con las mismas fórmulas de este tema. Para recordar estos conceptos, lo invitamos a ver nuestra presentación sobre caída libre y lanzamiento vertical, siguiendo el enlace al final de este video. Y abajo en la descripción dejo un enlace a un taller complementario. Aprovecho para agradecer sus comentarios y suscripción. El ejercicio dice así: un proyectil es lanzado con velocidad inicial de 15 metros por segundo y ángulo de 40 grados. Calcular la altura máxima, el tiempo de subida, el tiempo total, la altura a 1.02 segundos del lanzamiento y el alcance máximo. Para resolver este tipo de ejercicios, el primer paso es calcular los componentes de la velocidad inicial. En esta gráfica representamos la velocidad inicial con esta línea roja, con una flecha más bien roja que representa el vector de la velocidad inicial, en un sistema de coordenadas, donde el eje horizontal es el eje X y el eje vertical sería el eje Y. Si trazamos una proyección perpendicular al eje X, la distancia entre el origen y ese punto representaría la velocidad en X, es decir, la velocidad horizontal o el movimiento horizontal que nos permitiría calcular, por ejemplo, el alcance máximo. Si hacemos lo mismo sobre el eje Y, la flecha o la línea que iría desde el origen hasta ese punto, una línea vertical, me representaría la velocidad inicial vertical y me serviría para calcular todo lo relacionado con el ascenso y el descenso del proyectil. Recurriendo a nuestros conocimientos de trigonometría, sabremos entonces que el componente X es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Reemplazando los valores, la velocidad inicial es 115 metros por segundo y el coseno del ángulo, que en este caso sería el coseno de 40 grados. Si recordamos que el coseno de 40 grados es 0,766, o mejor, 0,766, lo multiplicamos por 115 y obtenemos 88,09 metros por segundo. Este es el componente horizontal de la velocidad y, como lo escribimos acá, sirve para analizar cualquier característica horizontal del movimiento, básicamente su alcance máximo. Si hacemos lo mismo para el componente Y, el componente Y es igual a la velocidad inicial, pero ahora por el seno del ángulo. La velocidad inicial sigue siendo la misma, 115, y el seno del ángulo sería el seno de 40 grados, que equivale a 0,6427. Ese seno, 0,6427, multiplicado por 115, me daría 73,92 metros por segundo. Esa sería la velocidad inicial vertical, y la utilizaremos para calcular todo lo relacionado con el ascenso y el descenso del proyectil. Entonces aquí nos dice que para el movimiento vertical la velocidad inicial será siempre 73,92 metros por segundo. Lo primero que vamos a calcular es la altura máxima. Y recordando cómo hemos venido desarrollando los ejercicios en los temas anteriores, sabremos que el primer paso es ubicar todos los datos del ejercicio. El segundo paso
buscar la fórmula adecuada. El tercer paso, hacer la adecuación de la fórmula en caso de que sea necesario. El cuarto paso, reemplazar los valores. Y el quinto paso, realizar las operaciones. Entonces, los datos del ejercicio son velocidad inicial en Y, velocidad vertical, porque al calcular la altura máxima, obviamente necesitamos analizar el movimiento vertical. Entonces, la velocidad inicial en Y es 73,92 metros por segundo. Recordando nuestros temas de lanzamiento vertical y caída libre, sabemos que si no nos dan la gravedad, debemos tomar la aceleración de gravedad de la Tierra, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y de ese mismo tema sabemos que cuando un objeto se mueve hacia arriba en lanzamiento vertical, su velocidad final es 0. Y obviamente la variable a calcular es altura. ¿Cómo encontramos la fórmula adecuada? Buscamos en este caso entre las fórmulas de caída libre y lanzamiento vertical aquella que tenga todos los datos del ejercicio y la variable que debo calcular. Entonces tenemos la velocidad inicial, que la tenemos acá. La única diferencia es que esta está marcada con Y porque estamos utilizando el componente vertical de la velocidad. Y aquí está marcado simplemente como cualquier velocidad inicial. Tenemos también la velocidad final, que sabemos que es 0. Tenemos la gravedad y la altura, que es la variable que debemos calcular. Como la velocidad final es 0, la podemos quitar, la podemos eliminar. Esta velocidad inicial al cuadrado la podemos pasar, como está sumando, la podemos pasar al otro lado a restar. Y el 2 multiplicado por la gravedad que están multiplicando los pasaríamos a dividir. Me quedaría entonces una expresión como esta, que me dice que la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 multiplicado por la gravedad. Como es costumbre, el siguiente paso sería reemplazar los valores, teniendo en cuenta y mucho cuidado con los signos. Entonces, este menos, que es el menos de la fórmula, lo escribimos. Luego escribimos el valor de la velocidad inicial, que es 73,92. La fórmula me dice, cuando escriba la velocidad inicial, elévela al cuadrado, entonces la elevamos al cuadrado. Y luego en el denominador multiplicaremos 2 por la gravedad. Pero aquí vuelve otro concepto del lanzamiento vertical. Cuando un objeto sube, su velocidad va disminuyendo, por lo tanto, su aceleración es negativa. Así que no debemos olvidar colocar el signo negativo en la aceleración. El último paso, resolver las operaciones. Entonces, 73,92 al cuadrado es multiplicar 73,92 por 73,92, que nos da 5.464,16. Y el signo menos, pues lo dejamos tal cual. Abajo, más por menos me daría menos, y 2 por 9.8 me daría 19,6. Haciendo la división, entonces tenemos acá menos por menos me da más, 5.464,16 dividido entre 19,6 me daría 278,78 metros. Así que el proyectil alcanza una altura máxima de 278,78 metros. Para calcular los tiempos, el tiempo de subida y el tiempo total, los datos del ejercicio siguen siendo la velocidad inicial en Y, que es 73,92, la gravedad, que sigue siendo 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Seguimos recordando que nuestra velocidad final, en donde está la altura máxima, es 0. Y la variable a calcular es el tiempo. Entonces la fórmula adecuada de las tres fórmulas de lanzamiento vertical es una fórmula que tenga la velocidad inicial, la gravedad, la velocidad final y el tiempo. Y nos encontramos entonces con esta fórmula, que es la fórmula de gravedad, o la misma fórmula de aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, para calcular el tiempo, simplemente este tiempo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. La gravedad que está multiplicando la pasaríamos a dividir, y teniendo en cuenta que la velocidad final es 0, la podemos cancelar.
Nos quedaría entonces que el tiempo es igual a menos la velocidad inicial en y dividido entre la gravedad. Igual que en el caso anterior, el signo menos de la fórmula lo escribimos como está. Luego escribimos el valor de la velocidad inicial en y, que es 73,92, y abajo escribimos la gravedad, sin olvidar que como el proyectil está ascendiendo, esa gravedad debe ser negativa. Hacemos la división, menos por menos me daría más, 73,92 dividido entre 9.8 me daría 7,54 segundos. Este tiempo es el tiempo de ascenso o el tiempo de subida, es decir, el tiempo que tarda el proyectil desde el momento del lanzamiento hasta alcanzar su altura máxima. Y para hallar el tiempo total, pues debemos recordar que el tiempo que tarda un objeto subiendo es exactamente el tiempo que va a tardar bajando. Por lo tanto, el tiempo total simplemente sería tomar el tiempo de ascenso o el tiempo de subida, que es 7,54, y multiplicarlo por 2. Tenemos entonces que el tiempo total que dura el vuelo del proyectil es de 15,08 segundos. Ahora calcularemos la altura a 1,02 segundos del lanzamiento. Como es costumbre, entonces, primero buscamos los datos del ejercicio. La velocidad inicial, que ya la tenemos, 73,92 metros por segundo. La gravedad, 9,8. El tiempo, que en este caso es el tiempo que debemos calcular, que es 1,02, que nos los da el ejercicio. Y la variable a calcular, que es la altura. La fórmula adecuada, entonces, debe tener velocidad inicial, gravedad, tiempo y altura. Esa sería la fórmula adecuada. La altura la tendríamos acá, la velocidad inicial estaría aquí, la gravedad y el tiempo. Por lo tanto, esta es nuestra fórmula. Recuerden que esas fórmulas las escogemos entre las tres fórmulas de lanzamiento vertical y caída libre, porque estamos analizando una característica vertical, que es la altura. Una vez tenemos la fórmula, en este caso no tenemos que hacerle ningún cambio porque nos piden la altura y la fórmula ya está lista para calcular la altura. Así que ese paso de transformar la fórmula no es necesario. Podemos pasar directamente a reemplazar los valores. Entonces tenemos velocidad inicial 73,92 multiplicado por el tiempo, que sería 1,02, más, que es el más de la fórmula, multiplicado por la gravedad, pero como el objeto está subiendo, recuerden que nuestra gravedad sería negativa, multiplicado por el tiempo, que es 1,02 elevado al cuadrado, porque acá la fórmula me dice, cuando escriba el tiempo, elévelo al cuadrado, y dividido entre 2, que es el 2 de la fórmula. Se hacen las operaciones, entonces primero vamos a hacer esta multiplicación, 73,92 por 1,02 me da 75,39. Posteriormente lo que hicimos fue elevar 1,02 al cuadrado, que nos da 1,04. En el siguiente paso, el primer sumando lo dejamos como está y hacemos esta multiplicación. Entonces aquí tenemos más por menos, menos, y por más, menos, y multiplicamos 9.8 por 1.04 y obtenemos 10,19 dividido entre 2. Luego hacemos esa división. 10,19 dividido 2 me da 5,095 y finalmente hacemos la resta. 75,39 menos 5,095 me da 70,29 metros. Quiere decir que 1.02 segundos después del lanzamiento, el proyectil estará a 70,29 metros de altura con respecto a la horizontal o con respecto al punto de lanzamiento. Y finalmente el alcance máximo. El alcance máximo, recuerden que es el desplazamiento horizontal desde el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto. Y por ser horizontal, nuestra velocidad inicial ya no va a ser la velocidad inicial en Y, sino la velocidad inicial en X, que como vimos en el primer paso del ejercicio, equivale a 88,09 metros por segundo.
El tiempo que necesitamos para calcular el alcance máximo es el tiempo total. Y la variable a calcular es x, que es el desplazamiento. El alcance máximo es un desplazamiento, es la medida en metros desde el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto. Como habíamos dicho en la introducción del tema, que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, la única fórmula del movimiento rectilíneo uniforme es esta de acá, que me dice que la velocidad es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. Si quiero calcular el desplazamiento, que en esta ocasión no está representado con la letra D, sino con la letra X, este tiempo lo paso a multiplicar, así que el desplazamiento sería igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Esa es la fórmula que tenemos acá, esa sería la fórmula adecuada. Entonces el desplazamiento sería igual a la velocidad, pero en este caso es la velocidad en X, multiplicada por el tiempo. Es bastante sencillo. Entonces, al reemplazar los valores, tengo que el alcance máximo es igual a 88,09 metros por segundo, que es la velocidad, multiplicado por 15,08 segundos, que es el tiempo. Y de esa multiplicación obtengo 1328,39 metros. Es decir, la distancia horizontal que recorre el proyectil desde el lanzamiento hasta el impacto es de 1328,39 metros.